Muy buenas noches hermanos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico y nos alegra mucho ver a muchos hermanos. Normalmente este grupo se ha mantenido, gracias a Dios, y gracias a ustedes por venir. Hoy tenemos la presencia de un hermano y amigo muy especial, a nuestro hermano Mike Digasio. Así que bienvenido, un hermano en Cristo y amigo desde Canadá. Así que va a estar por varias semanas acá en Nevada con nosotros. Así que gracias también al hermano Juan Pablo por su ministerio. Y hoy lo tenemos acá después de, creo, un mes de estar en su casita debido a su fractura, pero qué bueno que ya está de regreso. Así que nos alegra mucho, doctor Juan Pablo. Muy bien, hermanos. Estamos ya en la parte final de la primera carta a los tesalonicenses. Este es el penúltimo estudio. Y hoy vamos a abarcar solamente 6 versículos de este capítulo. Capítulo 5, versos 16 al 22. Yo le he titulado a esta parte exhortaciones finales del apóstol Pablo a los creyentes de toda época. Muy bien. Vamos a orar primero. Señor Jesús, muchas gracias te damos por este momento tan especial de comunión, de armonía, de saludarnos juntos este grupo de hermanos de la Iglesia Centroamericana Cristo Salva, de aquí de Nevaj, de este pueblo, de esta comunidad. Señor, gracias por este espacio que tú nos das acá en el hospital, este salón que tú nos permites, Señor, tener. Gracias por nuestro hermano Juan Pablo, por la licenciada Carolina, que son miembros de nuestra iglesia y también pues nos dan ese espacio acá para usarlo para el ministerio, para reunirnos con este grupo de hermanos quienes escuchamos este estudio y lo damos acá con el fin, Señor, de edificar a tu iglesia, edificar a nuestros hermanos principalmente y también a muchos hermanos y amigos de otras iglesias, de otros lugares que también nos han venido siguiendo desde hace mucho tiempo. Bendíceles también, Señor, en el nombre de Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Muy bien, empezamos entonces en el capítulo 5, verso 16. Tenemos, hermanos, aquí, en esta parte, pues del 16 al 19, 17, 16, 17 y 18, tenemos, pues eso es como una triada, como 3 cosas, 3 ordenanzas que Pablo está dando. Y Pablo dice de esta manera: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos 3 mandatos. 3 mandatos. Aquí los profesores saben que estos son imperativos. Y una orden. Pablo no está dando, pues, una propuesta. No es una sugerencia. No es algo optativo. No dice, bueno, si les parece. Si les gusta. Si consideran que esto es importante. No es una propuesta, no es una sugerencia, no es optativo. Es un mandato de Dios. Un mandato con la autoridad del Señor. Y la primera es, estad siempre gozosos. O sea que Pablo dice acá,
que esto debe ser una cualidad permanente en nosotros. Estén siempre gozosos. Lo pone como una orden. Dice Pablo, siempre estemos gozosos. Y este gozo se fundamenta en nuestra fe, en nuestra confianza en Cristo. Esta fe se basa en nuestra esperanza que tenemos en Cristo. Esta fe descansa en el poder del Señor. Que uno no desconfía de Dios. Que no desconfiamos de su poder. Que no desconfiamos de la providencia de Dios. De que todo lo que nos pase está orquestado por el Señor. Que ninguna cosa escapa del control que Dios tiene. Que Dios orquesta todo lo que nos pasa a nosotros. Por eso Pablo dice, estén siempre gozosos. Voy a decir un poquito más después, en un momento, acerca de esto. Quiero ir rápidamente a la segunda ordenanza. Dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. ¿Será que Pablo aquí está hablando de que día y noche, de una manera ininterrumpida, estemos orando y hablando con Dios en oración? Pablo dice, más bien que en todo momento estemos en una actitud de dependencia del Señor. Que dependamos de Dios en todo y para todo. Orar sin cesar. La figura que tenemos en el Antiguo Testamento. Ustedes habrán leído, hermanos, alguna vez que estaba el incienso que subía incesantemente, todo el tiempo subía a Dios. Que la oración debe ser como ese incienso que ininterrumpidamente subía al trono de Dios. Como un olor grato a Dios. Orad sin cesar. Pero hermanos, ¿qué incluye la oración que le hacemos a Dios? La oración tiene que ver con sumisión a Dios. Confesión al Señor. Petición al Señor. Intercesión al Señor. Alabanza a Dios. Gratitud a Dios. Todo eso, dice, incluye la oración. Orad sin cesar. Que estemos en una actitud constante de dependencia de Dios. Y vamos nuevamente a retomar esto. Vayamos al verso 18. Dice el 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dice Pablo, dad gracias en todo, o más bien en toda circunstancia. Pablo no dice que demos gracias a Dios por todas las cosas que nos ocurren, sino en toda circunstancia, que es muy diferente. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, noten los textos acá. ¿Qué es lo que es la voluntad de Dios? Resulta que la voluntad de Dios es estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Esas tres cosas son la voluntad de Dios. Resulta que no solamente
Dar gracias en todo es la voluntad de Dios. Sino que las tres cosas que ahora estamos mencionando acá. Ahora, hermanos, obviamente, todo lo que Dios ha revelado es la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Que todo lo que Dios ha revelado es la voluntad de Dios. Pero hay cosas muy particulares como estas. Por ejemplo, orar, depender de Dios constantemente, dar gracias en todo, estar siempre gozosos, es la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios significa lo que Dios quiere, lo que Dios pide. En la Biblia hay muchas cosas que exactamente son la voluntad de Dios. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, dice que estar agradecidos es la voluntad de Dios. ¿Se recuerdan que en el capítulo 4, verso 5 me parece, o 4, dice que nuestra santificación también es la voluntad de Dios? Ahí nosotros nos tenemos que preguntar, Señor, ¿será que es tu voluntad que yo, en cuanto a serle fiel a mi esposa, o tener solo una esposa, ¿será que esa es tu voluntad? Ahí está especificado, dice Pablo, la voluntad de Dios es que os apartéis de fornicación. Es lo que Dios quiere. Entonces, tres cosas que Pablo dice que son la voluntad de Dios. Estar siempre gozosos, orar incesantemente y dar gracias en todo. Ahora, fíjense, hermanos, vimos aquí ahorita tres cosas que son la voluntad de Dios. El gozo, orar, la gratitud, y resulta que estas tres cosas son el fruto del Espíritu según Gálatas 5, 21 y 23. O sea, solo un creyente lleno del Espíritu Santo puede tener gozo o estar siempre en oración y tener gratitud. Estas son cualidades de un creyente lleno del Espíritu. Muy bien, sigamos en 1 Tesalonicenses 5, verso 19 ahora. Y dice Pablo, no apaguéis al Espíritu. Muy bien, ¿qué significa no apagar el Espíritu? En primer lugar, hermanos, aquí se usa una figura, una imagen. Porque se compara al Espíritu Santo como si fuera un fuego. Dice Pablo, no apaguen al Espíritu, y lo está asemejando a un fuego. Y dice, como algo presente continuo, no lo estén apagando. Pablo dice que en ningún momento debe ser estorbado o impedido el obrar, el actuar del Espíritu Santo. Dice Pablo, no lo estorben, no lo impidan, no sean reacios, ustedes no le estorben a él. Dicen, no apaguéis el Espíritu. O sea, esta palabra aquí, hermanos, no apagarlo, ¿se recuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a María Magdalena, porque María Magdalena dice que agarró los pies de Cristo cuando pues, el Señor resucitó, y María lo reconoció y le agarró sus pies, y Jesús le dice, cesa de tocarme, deja de tocarme, suéltame.
Porque María estaba tan emocionada. Es la misma palabra aquí. La idea aquí es, no estorbes al Espíritu Santo. No le pongamos resistencia al Espíritu Santo. Dice, no apaguéis al Espíritu Santo. Ahora, hermanos, ¿cómo, para hacerlo práctico, cómo nosotros apagamos el Espíritu Santo? ¿Cómo apagamos al Espíritu Santo? Lo apagamos cuando nosotros vivimos una vida de rebeldía, de desobediencia en nuestra vida. Recuerden que Pablo dice en Efesios 5:18 que seamos llenos del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu significa estar bajo el dominio, bajo el control del Espíritu Santo. Dejarnos controlar por Él. Dice Pablo, sean llenos del Espíritu, dice Pablo. Pero más bien puede traducirse, déjense llenar del Espíritu. Permitan que el Espíritu Santo tome el control de sus vidas. Entonces, hermanos, Pablo dice, no apaguen el Espíritu. No con nuestro pecado, no con nuestra desobediencia, más bien no lo extingamos como un fuego que le estamos echando agua para que se apague. Dice Pablo, no hagamos eso. Muy bien. Ahora viene la cuarta exhortación. Dice, no menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías, dice Pablo. No, absolutamente no, dice Pablo en otras palabras. No menosprecien, no traten con desprecio. Pongamos este versículo, hermanos, en la perspectiva correcta. ¿Por qué Pablo dice aquí no menosprecien las profecías? Porque algunos creen que esta fue una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió. Y tenemos que recordar que Dios estaba dando revelación a través de profetas que levantaba en la iglesia. Había que consolar a la iglesia que estaba en persecución. Y Dios daba un mensaje. Dios daba un mensaje para consolar a la iglesia. Dios levantaba a un profeta. Pablo dice, no menosprecien la profecía. Hoy la profecía la tenemos completa y está aquí la palabra de Dios. Algunos dicen que hoy que Dios ilumina su palabra hoy. Pero hermanos, la palabra tiene su propia luz. Dios lo ilumina a usted a través del Espíritu Santo. Los que necesitamos la iluminación somos nosotros. La palabra tiene su propia luz. Ella no necesita luz. Pablo dice, no menospreciéis las profecías. Porque los creyentes ahí estaban menospreciando la palabra de Dios. Quizás dando importancia a otros dones. Pero hermanos, ¿cómo creen ustedes que hoy se puede menospreciar la profecía ya escrita? Tristemente, cuando en una iglesia pasamos 2 horas cantando en alabanza y solo 15 minutos de Biblia. O cuando el predicador pasa y solo usa un texto, como lo usa como un trampolín para de ahí lanzarse y de ahí da un discurso de otra cosa y se ha apartado de la Biblia.
Estamos menospreciando la profecía escrita cuando ya el discurso es otra cosa y no la Biblia. Es triste, pero estamos viviendo esa época, hermanos. Mucha actividad, muchos programas, mucho en la iglesia. Y mucho de eso quizás es bueno. Pero ya se ha quitado la importancia a la Biblia. Un gran predicador decía que hace muchos tiempos, los predicadores se paraban en el púlpito y decía, y rugían como león, la Biblia dice. Y después decían, la iglesia dice. Y hoy se rascan la cabeza y dicen, pues a mí me parece que aquí tal cosa dice Dios. Vayamos al de la quinta exhortación, versículo 21. Examinadlo todo, retened lo bueno. Mucho que decir de este versículo, hermanos. Podemos traducirlo como, más examinadlo todo, dice Pablo. Lo que usted lee, lo que usted escucha, dice Pablo, examinadlo. La palabra examinar aquí significa poner a prueba las cosas. Esa era una palabra que se utilizaba para evaluar la autenticidad de un metal en aquella época. Y Pablo dice, la idea aquí es que tengamos discernimiento, dice, examinadlo todo. Hermanos, la Biblia a nosotros los creyentes nos llama a utilizar nuestra mente. Hay un término que yo utilizo que se llama la criticidad. Tengamos criticidad, o sea, la cualidad de criticarlo, y aquí no me refiero a juzgar las cosas si son en sentido negativo. Sino que, hermanos, nosotros examinemos, evaluemos todo lo que leemos, lo que escuchamos. Pablo dice, examinadlo todo. Y aquí podemos, hermanos, nosotros incluso extendernos, porque cuando Pablo dice examínenlo todo, podríamos decir que si estamos hasta leyendo un libro de un ateo que no cree ni en Dios, pero si dice algo que armoniza y que incluso aprueba lo que la Biblia dice, Pablo dice, examinen incluso el pensamiento ateo, y si algo de eso está conforme a la Biblia, dice él, retenerlo. Dice, examinarlo todo. Retener, que significa como que poseamos eso, que lo aceptemos de todo corazón. Dice, examinarlo todo, retener lo bueno. La palabra bueno significa lo excelente, lo noble, lo auténtico, lo que es correcto, lo que es provechoso, lo que está en armonía con la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, examínenlo todo. Y lo que es noble, lo que es excelente, lo que es provechoso, reténganlo. Hermanos, esto se puede aplicar en muchas áreas, en muchas cosas. Se aplica a un libro que estamos leyendo. Se aplica a la música que usted escucha. Si esa música cumple con los principios de la palabra de Dios, reténgalo. Porque es provechoso, porque es excelente, porque es noble. Pero si esa música es sensual,
lo lleva a usted, le provoca a usted rebeldía, o lo incita a las drogas, si esa música que usted está probando, ¿verdad? Usted la examina y no es correcta, Pablo dice, es escoria, es basura, dice Pablo. Recuerde que la palabra examinar tiene que ver con metales, ¿verdad? Con metales. Si lo que se estaba examinando no era metal precioso, no era oro, era escoria, era desechado. Entonces, hermanos, si lo que usted está viendo o escuchando es escoria, es basura. No importa quién lo dijo, quién lo escribió. Dice Pablo, deséchalo. Entonces, hermanos, perdonen que tal vez suene esto duro, pero Pablo nos llama a la criticidad, a usar nuestra mente. Fíjense, hermanos, que hoy en nuestro medio, muchos grandes pensadores o predicadores dicen que ya no hay que usar la razón o la mente, ya no hay que usarla. Dice que lo que importa es que nosotros experimentemos, que sintamos experiencias. Dice, lo que importa es sentir, experimentar. Dejémonos llevar por las emociones. No sienta, no use su mente. Habían dos señoras que dice que estaban en un supermercado platicando, hay dos señoras. Estaban platicando muy amablemente. Y una le dice a la otra, ¿qué te pasa? Te veo muy preocupada. Y la otra dice, sí, es que me preocupa mucho la situación del mundo. Y la otra le dice, bueno, tómate las cosas más filosóficamente, deja de pensar. Pienses, no pienses. Hermanos, Pablo dice, examinadlo todo, retengan lo bueno. Venga de donde venga. Entonces, hermanos, usted está leyendo un libro de un judío ateo, pero dijo algo que tal vez ni un cristiano se le ocurrió. Tome esa perla, tome esa joya. Ya, esto es bueno. Porque pueden haber, hermanos, pueden haber dos extremos. Que cuando oímos un mensaje, todo lo rechazamos, todo criticamos y decimos, no. Todo lo rechazamos. Y tal vez nos están diciendo lo que dice Dios, lo correcto, pero todo lo rechazamos. Ese es un extremo. El otro extremo es ser ingenuos. Y decir amén a todo lo que estamos oyendo. Vamos a un encuentro, un retiro de jóvenes y hubo gente que cayó al suelo, que estaban brincando. Y dicen, eso debe ser de Dios. Pablo dice, examinarlo todo. Quiero que vayamos a un versículo, solo a un versículo fuera de Tesalonicenses. Hebreos capítulo 5, verso 14. Tiene que ver también con el discernir. Hebreos 5, 14. Y escuchen lo que dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿De qué está hablando ese versículo? Está diciendo, oigan hermanos, muy importante. Este texto está diciendo que la palabra de Dios es la que nos da discernimiento. Porque lo leyeron. Dice, porque el alimento sólido, o sea, la palabra de Dios, es para los que han alcanzado madurez.
Para los que por la palabra uso se puede decir como práctica, tienen los sentidos ejercitados entre el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermanos, la palabra de Dios profunda es la que nos da discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo. La palabra de Dios. Aprendí yo de un hermano pastor que la palabra, dice aquí, para los que por el uso, la palabra uso puede traducirse como gimnasio. ¿Qué va a hacer una señorita en un gimnasio? ¿Qué va a hacer? Hacer ejercicio. Y eso es lo que usted y yo debemos hacer con la palabra de Dios. Vamos al gimnasio de la palabra de Dios a ejercitar nuestra mente para tener discernimiento entre el bien y el mal. Regresamos a Tesalonicenses 5:22 ya para terminar. Tesalonicenses 5:22 y estamos, dice el apóstol Pablo ya para terminar. Absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Ustedes saben que abstenerse es no participar de algo, no participar, no involucrarse. Pablo dice, absteneo de toda especie de mal. Hermanos, hoy en nuestro medio hay muchas formas de pecar que no habían hace 100 años. No estoy diciendo que hay una herejía, o sea, no estoy diciendo que hayan pecados que no existían. Además, solo digo que hoy hay muchas formas en las que podemos pecar que no existían hace 100 años. Y el teléfono creo que ese es el principal. Hermano, no estoy en contra de la tecnología. Las cosas son amorales, o sea, pueden ser utilizadas para el bien como para el mal. Un teléfono puede ser utilizado sabiamente para las cosas necesarias y nos facilitan la vida en muchas cosas, pero también nos pueden llevar al pecado. Dice Pablo, absteneos de toda especie de mal. Y creo que pero en el contexto inmediato de esta carta, diría Pablo, alejémonos de la doctrina equivocada, alejémonos de la inmoralidad sexual, del pecado. Así que exhortaciones finales que Pablo está haciendo en este pasaje para nosotros. Gracias, hermanos, por escuchar esta reflexión. Tenemos nuestra última reflexión para el próximo martes. Así que gracias a ustedes por venir a oír esta reflexión de la palabra de Dios. Gracias. Dios les bendiga. Después de ahorita, hermano Mike, ¿sí? Sí. So I used to go to a church. Just an example of this. I used to go to a church that had a pastor that leaned more on his own opinion than on the Word of God. The church never grew and eventually almost collapsed. He's not there anymore. I'm now going to another church where every service is based only on the Word of God and not man's opinion. Amén, amén. And it's
The church has doubled in 2 years, La iglesia ha crecido casi al doble en 2 años, from 200 to 400. de 200 a 400 miembros. And it squarely lies on the shoulders of what the Bible is saying. Debido a lo que estamos estudiando, If man preaches the word of God and not his own word. el hombre predicara solo lo que dice la Biblia. Gracias, hermano Mike. Thank you, Brother Mike. Nos da mucho consuelo lo que nos dice, Comforting to listen to what you're saying. porque solo la palabra de Dios puede traer un avivamiento The word of God can a nuestra vida personal, revival in our lives, a nuestro matrimonio, to our marriage, nuestras to our iglesias. churches. Los que aman la palabra de Dios son atraídos a ella. Are attracted to him, to the word. Y sí, And praise God, Y gracias a Dios, the first minister el primer pastor is now coming to this church. está viniendo a esta iglesia. He's not getting up and preaching, but he's there to hear the word of God. Ya no está parado predicando, pero está viviendo hoy la palabra de Dios. So praise God for that one. Y gracias a Dios por eso. sí, es una buena noticia. That's good news. Gracias. Thank you for sharing. Por eso, hermanos, So, brothers, nosotros no debemos de nunca should never cansarnos. get tired. A los creyentes no debe cansarnos, debe apasionarnos la palabra de Dios. The word should be a passion. Es la que nos da crecimiento espiritual, It's what actually makes us grow. que nos mantiene en Yeah, comunión con Cristo. ¿Sí? yeah, and the Bible says that we will fly like we have eagle's wings. Y dice que vamos a levantarnos como las águilas. Amén. Yeah. Esa es la promesa de Dios y confiamos en Él, que, We know that promise and we trust in that. que levantaremos And alas God como bless las. you for speaking the word. Que Dios lo bendiga, pastor, que usted predica la palabra. Amén. Amén. Gracias, hermano Mike Digacio. Gracias por su comentario y por sus sabias palabras de la palabra. Así que, bueno, vamos a cerrar aquí nuestra grabación también. Y después podemos continuar con algunas preguntas o comentarios que ustedes tengan también. Así que vamos aquí a mencionar a algunos hermanos también que se han tomado también el tiempo para acompañarnos en este estudio. Vamos a ver a nuestro hermano Tino Seto. Muchas gracias. Nuestro hermano Tino Seto, muchas gracias. Que el Señor lo bendiga. Estoy seguro que es de aquí de Navaja. Dios lo bendiga. También a nuestra hermana Mercedes Herrera Castillo, que todos los estudios nos ha estado siguiendo. Es un miembro de este grupo. Así que, hermana Mercedes Castillo, le amamos en el Señor. Y usted es miembro también de este grupo. Así que aquí con mucho cariño siempre nos recordamos de usted. Que Dios la bendiga. Y también gracias por su comentario. Y también, Amado Palacio López, muchas gracias también. Que Dios lo bendiga. Aquí saludos también del hermano doctor Juan Pablo Noriega. También Lacey Villatoro, también muchas gracias. Gracias por estar viendo este estudio de la palabra de Dios. Y también a Mati Terraza, también muchas gracias, que Dios la bendiga. Y Elizabeth Castro también, pacientitas del doctor Juan Pablo también, que Dios le bendiga, muchas gracias también. Y bueno, por el momento únicamente, hermanos, queremos animarles también a los hermanos que nos están siguiendo a través de este medio, que les den like a estos estudios, hermanos, y también ustedes pueden escuchar todos los estudios en nuestro canal de YouTube, que se llama
Casa San Pablo. Busquen ahí Casa San Pablo en YouTube y pueden ahí, hermanos, escuchar todos los estudios de la carta a los Hebreos por el hermano Juan Pablo. También el estudio del libro de Jonás, de Segunda de Pedro y otros estudios mucho más ya de años. Hermanos, ustedes también pueden estos estudios publicarlos también en sus grupos de WhatsApp para que muchas personas puedan oír estos estudios y les pueda hacer de edificación espiritual en sus vidas. Así que, por favor, siempre no olviden darles like a nuestros estudios y que Dios les bendiga. Y nos despedimos entonces deseándoles a todos una feliz noche. Dios les bendiga.